En el principio, antes de que los dioses se preocuparan por quien tenía el mejor trono en el Olimpo o quien había convertido a quien en animal por celos divinos, no existía nada. Y cuando digo nada, me refiero a una completa, absoluta y aplastante nada. Ni una chispa, ni un suspiro de viento, ni un eco de alguna risa pasada. Solo había el caos. Y no es el tipo de caos al que estamos acostumbrados cuando se nos caen las llaves justo cuando llegamos tarde o cuando alguien olvida sacar el pollo del congelador. Este era el caos con mayúscula, el vacío primordial, la oscuridad infinita, un desorden tan grande que ni siquiera se había inventado el desorden aún. Pero como a la naturaleza, incluso cuando no hay naturaleza, no le gusta estar sola, el caos, por alguna razón que nunca explicó y que nadie se atrevió a preguntar, comenzó a dar origen a algunas entidades. Así, de la nada surgió Gea, la tierra, sólida y majestuosa, con la paciencia de quien sabe que todo tarda pero siempre llega. Gea era de esas madres que no necesitan hablar mucho para dejar claro que todo este lugar llamado universo, era básicamente su casa. Al poco tiempo, también surgió Tártaro, el abismo profundo y sombrío que quedaba por debajo de todo, como el sótano húmedo y polvoriento del cosmos donde los dioses no dejaban entrar a sus hijos por seguridad. Luego apareció Eros, la fuerza del amor y la atracción, pero no del tipo que te hace enviar mensajes a las 3 de la mañana, sino ese impulso primigenio que une, conecta y empuja a las cosas a juntarse para crear más cosas. De la nada siguieron brotando otras existencias. La noche, llamada NYX, con su elegante manto oscuro, siempre rodeada de una aura misteriosa y con fama de tener amigos algo sombríos, y Erebo, la oscuridad profunda, una especie de primo lejano del Tártaro pero más accesible y menos amenazante. Como buenos representantes del principio de los tiempos, NYX y Erebo no perdieron el tiempo y con la bendición de Eros tuvieron descendencia. De ellos nacieron Éter, la luz brillante que iluminaba los espacios superiores, y Hemera, el día, esa compañera incansable que llega siempre aunque no la invites. Mientras tanto, Gea, la tierra, decidió que no podía estar sola en este asunto de sostener el universo, así que, sin necesidad de pareja, dio a luz a Urano, el cielo estrellado. Aquí vale la pena detenerse un momento, porque Urano no era cualquier cielo, era vasto, azul, cubierto de estrellas y con la molesta costumbre de querer controlarlo todo. No solo cubría a Gea, sino que lo hacía de manera literal, aplastante, asfixiante, como ese abrigo que te regalan y no puedes quitarte por compromiso. Gea, aunque madre amorosa, empezó a sentirse algo incómoda con tanta supervisión celestial. Pero ya llegaremos a eso. Gea también creó a las montañas, esas nobles formaciones que probablemente ni se enteraron de que estaban naciendo, y a Ponto, el mar primordial, quien siempre tuvo ese aire misterioso de quien guarda más secretos de los que parece. Urano, por su parte, no se contentó solo con ser un cielo bonito y comenzó a engendrar con Gea a los titanes, esos primeros dioses que se caracterizaban por su tamaño descomunal y sus currículums familiares, bastante complicados de seguir. De esta unión nacieron Océano, el titán de las aguas que rodeaban la tierra como un gran anillo, Ceo, el titán de la inteligencia y la inquisición, aunque su fama no trascendió demasiado, Crío, un titán del que, sinceramente, ni los mitólogos lograron sacarle mucha biografía, y Perión, el titán de la luz celestial, Jápeto, que se destacaría por ser el abuelo de héroes importantes, y, por supuesto, Cronos, el titán del tiempo, que con su hoz afilada se convertiría en uno de los protagonistas más cuestionables de la saga familiar. También nacieron las titánides, como Tea, Temis, Mnemosine, Febe y Rea, todas ellas con roles que irían desde la memoria hasta el orden y la fertilidad. La familia crecía, pero no en armonía. Urano, que parecía tener serios problemas de apego, comenzó a odiar a algunos de sus hijos, especialmente a los hecatonquiros, unos gigantes con 100 brazos y 50 cabezas que, hay que decirlo, no eran fáciles de vestir ni de mantener en silencio. También despreciaba a los cíclopes, aquellos seres de un solo ojo en la frente que, aunque impresionantes, no encajaban con el ideal estético de Urano. Molesto, Urano decidió ocultarlos en las profundidades de Gea, devolviéndolos al vientre de su madre, lo cual, si lo pensamos bien, es de lo más incómodo y definitivamente contraindicado por cualquier manual de crianza. Gea, sufriendo por sus hijos encerrados, comenzó a planear una revuelta. Así que, en un acto de rebeldía cuidadosamente organizado, le entregó a su hijo Cronos una hoz hecha de adamantina, un material tan duro que no se encontraba ni en las tiendas más exclusivas del Olimpo. Cronos, joven, ambicioso y claramente con problemas paternales, aceptó la misión sin demasiadas preguntas. Una noche, mientras Urano descendía para cubrir a Gea, Cronos se escondió, y en el momento preciso, lo atacó y lo castró con la hoz. No era precisamente la conversación familiar que uno espera tener a la hora de la cena, pero así es la mitología griega, directa y sangrienta.
De la sangre derramada de Urano cayeron gotas sobre Gea, y de ellas nacieron las Erinias, las diosas de la venganza, los gigantes y las Melíades, ninfas de los fresnos. Además, al lanzar al mar los genitales de Urano, se formó una espuma de la cual, como si se tratara del más poético de los efectos secundarios, surgió Afrodita, la diosa de la belleza, flotando sobre una concha marina con la elegancia de quien siempre supo que iba a ser adorada. Con Urano apartado del poder, Cronos se convirtió en el nuevo señor del cosmos. Pero claro, como todo buen tirano que aprende del peor ejemplo, Cronos tampoco confiaba en sus futuros hijos. Una profecía, siempre esas inoportunas profecías, le advirtió que uno de sus descendientes lo destronaría. Y como la paranoia es un deporte olímpico entre los dioses griegos, Cronos tomó la terrible decisión de devorar a cada uno de sus hijos al nacer, sin preocuparse demasiado por la logística ni por las posibles quejas de su esposa, Rea, quien, dicho sea de paso, no estaba para nada contenta con la situación. Rea, cansada de ser una fábrica de snacks para su marido, decidió finalmente engañarlo. Cuando nació su hijo menor, Zeus, Rea escondió al niño en una cueva del monte Ida, y en su lugar, entregó a Cronos una piedra envuelta en mantas. Cronos, probablemente sin revisar demasiado lo que comía, se tragó la piedra con entusiasmo. Mientras tanto, Zeus creció en secreto, alimentado por la cabra Amaltea, rodeado de los coribantes, quienes se encargaban de hacer mucho ruido para que el llanto del niño no llegara a oídos del devorador de bebés profesional. Cuando Zeus alcanzó la madurez, y una barba que comenzaba a ganarse el respeto, regresó para enfrentarse a su padre. Con la ayuda de Metis, una diosa que sabía mucho de estrategias y pociones, le dio a Cronos una bebida emética que lo obligó a vomitar, no sin cierto dramatismo, a sus hermanos, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, todos vivos y listos para reclamar sus derechos familiares. Lo que siguió fue la famosa titanomaquia, una guerra cósmica entre los titanes liderados por Cronos y los jóvenes dioses, los olímpicos, comandados por Zeus. La batalla fue tan prolongada que casi da tiempo de cambiar el calendario, aunque los griegos todavía no habían inventado uno. Finalmente, con la ayuda de los hecatonquiros y los cíclopes, los mismos que Urano había despreciado, los olímpicos lograron vencer a los titanes y encerrarlos en el Tártaro, bajo la vigilancia de los gigantes de 100 brazos, quienes ahora tenían empleo estable y cierta satisfacción profesional. Los cíclopes, agradecidos, ofrecieron regalos poderosos, a Zeus, el rayo, a Hades, un casco de invisibilidad, y a Poseidón, un tridente capaz de agitar los mares. Con estas armas, los tres hermanos se repartieron el cosmos como quien reparte una herencia complicada. Zeus gobernaría el cielo, Hades el inframundo y Poseidón los mares, mientras la tierra quedaba como un territorio común, aunque claramente Gea seguía teniendo la última palabra sobre ella. La organización divina parecía al fin haberse estabilizado, aunque, si uno observa el comportamiento posterior de los dioses griegos, lo de orden siempre fue un concepto bastante flexible. Zeus, convertido en el rey de los dioses, no tardó en convertirse también en el protagonista de innumerables historias que involucraban rayos, transformaciones caprichosas y una larga lista de conquistas amorosas, muchas de ellas con consecuencias que hacían que las telenovelas griegas tuvieran material para varias temporadas. Hades, por su parte, se convirtió en un gobernante serio y poco dado a las visitas sociales, mientras que Poseidón, siempre con un temperamento más agitado que el oleaje en día de tormenta, se dedicó a controlar los mares y ocasionalmente a desatar terremotos, como quien patea el suelo cuando algo no le sale bien. Sin embargo, la historia del origen del universo en la mitología griega no solo es un relato de batallas familiares y traiciones intergeneracionales. También es una ventana a cómo los antiguos griegos intentaban comprender el caos, el orden, la creación y el inevitable paso del tiempo. A través de estas historias cargadas de humor involuntario, violencia desproporcionada y lecciones morales difusas, construyeron una cosmovisión donde todo estaba conectado, donde incluso el más pequeño de los gestos podía tener repercusiones cósmicas. Y si algo queda claro en todo este relato es que, para los griegos, el universo no nació de un acto planificado y metódico, sino de un torbellino de pasiones, errores, venganzas y accidentes felices. Porque al final, incluso en el origen de todo, las familias son complicadas, los padres no siempre aciertan, los hijos se rebelan, y las piedras envueltas en mantas pueden cambiar el destino del mundo. Y es que cuando uno se detiene a mirar con lupa esta intrincada red de relaciones y episodios cósmicos, se da cuenta de que el universo griego no surgió de un manual de instrucciones. No hubo planos, ni proyectos firmados por arquitectos divinos, no se reunieron comités de dioses a debatir sobre la distribución de galaxias o la densidad del aire. No, aquí todo brotó como si cada decisión hubiese sido tomada sobre la marcha, entre la euforia y el desconcierto, como cuando uno cocina sin receta y de pronto se da cuenta de que accidentalmente ha inventado algo comestible. El caos, ese oscuro y venerable ancestro,
nunca envió actualizaciones ni mostró señales de querer organizar las cosas. Es como ese pariente mayor que da por hecho que los jóvenes arreglarán el desastre mientras él se sienta a observar en silencio, disfrutando de la expansión de su propio vacío. Gea, mientras tanto, había tomado el papel de madre fundacional sin que nadie se lo pidiera, con una paciencia a prueba de titanes y de dioses hiperactivos. Y aunque Gea creó montañas, mares y cielos, no se ocupó de dibujar fronteras ni de establecer normas de convivencia. Era como si hubiera lanzado las piezas al tablero y luego se hubiera sentado a ver cómo se acomodaban solas. El cielo, Urano, parecía un obsesivo del control, pero en realidad era más bien un dios nervioso, de esos que creen que, si no supervisan cada pequeño detalle, todo se les va de las manos. Y tal vez tenía razón. Claro que su estrategia de encierro preventivo no era particularmente efectiva ni especialmente tierna. Si hubiera tenido un terapeuta, tal vez habría aprendido que aplastar a tus hijos dentro del cuerpo de su madre no es precisamente la vía al éxito familiar. Pero en la mitología griega, como en las mejores tragedias, nadie va al psicólogo. Todos prefieren resolver sus asuntos con violencia, engaños o transformaciones animales. ¿Y qué decir de Cronos, un personaje fascinante por lo contradictorio? Porque aquí tenemos a un hijo que derrocó a su padre en un acto de rebeldía que cualquier revolucionario aplaudiría, solo para convertirse él mismo en un tirano todavía más paranoico. Cronos no se limitó a gobernar con mano firme, decidió directamente comerse a su descendencia. Si los dioses hubieran llevado registros escritos de sus decisiones de crianza, Cronos sin duda habría sido eliminado del club de padres modelo. Lo curioso es que Cronos no parecía disfrutar del acto de devorar a sus hijos. No lo hacía por placer ni por glotonería, lo hacía por miedo, ese miedo antiguo que los griegos sabían muy bien retratar. Porque si algo entendían ellos era que el poder siempre viene acompañado de la sombra de perderlo. Y esa sombra persigue con más fuerza al que más se aferra a su trono. Cronos era un esclavo de su propio reinado. Cada vez que un hijo nacía, él no veía una criatura con potencial, sino una amenaza directa a su supremacía. Y en lugar de buscar otro enfoque, digamos, ofrecerle al hijo un buen puesto en la administración del cosmos, o tal vez inscribirlo en un curso de cerámica para desviar sus ambiciones, Cronos optó por la solución más radical y digestiva. Y Rea, la madre perpetuamente defraudada, se convirtió en una figura clave en esta trama que parece escrita por dramaturgos con exceso de imaginación. Ella soportó los primeros tragos de Cronos con la resignación de quien está atrapada en un matrimonio desastroso y no encuentra la forma de salir. Pero como toda buena heroína que se cansa, llegó un momento en que dijo basta. Su plan, aunque simple, fue exquisito en su eficacia: engañar al devorador con una piedra. Aquí es donde uno debe detenerse y aplaudir la confianza que tuvo Rea en que su esposo no masticara con mucha atención. Que un dios capaz de destronar a su propio padre no pudiera distinguir entre un bebé envuelto y una roca, habla muy mal de su paladar y aún peor de su sentido común. Pero así funciona la mitología griega: las grandes epopeyas a veces dependen de pequeñas distracciones. Mientras Cronos seguía masticando minerales, Zeus crecía lejos de las miradas, rodeado de ruidos cuidadosamente coordinados por los coribantes. Estos guardianes no solo se dedicaron a armar jaleo para camuflar el llanto del pequeño Zeus, también bailaban, golpeaban sus escudos y probablemente inventaron los primeros festivales ruidosos, todo sea por mantener la ilusión de que no pasaba nada extraño en la cueva. Y si bien la escena suena casi cómica, el trasfondo es inquietante: la salvación del cosmos entero dependía de que un bebé no llorara en el momento equivocado. Esos son los márgenes en los que se jugaban las partidas en la mitología griega. Zeus creció alimentado por la leche de Amaltea, la famosa cabra a la que luego, en agradecimiento o quizás en un alarde de creatividad simbólica, Zeus transformaría en la constelación de Capricornio. Porque si algo tenían los dioses griegos era ese peculiar gusto por poner a sus mascotas y recuerdos familiares en el cielo. Y es que para ellos, todo lo importante debía quedar colgado entre las estrellas, como quien adorna su sala con fotos de sus viajes. Pero volvamos a la roca. Este objeto, que pasó de simple piedra a jugar un papel estelar en el drama cósmico, no solo fue ingerido por Cronos sin cuestionamientos, sino que posteriormente fue colocada por Zeus como un símbolo en Delfos, donde se veneraba como el ómfalo, el ombligo del mundo. Porque nada se pierde, todo se transforma, incluso los objetos con los que uno engaña a su padre caníbal. Zeus, ya adulto, no se lanzó de inmediato al combate. Aquí es donde la historia nos muestra que el futuro dios del rayo también sabía ser paciente. Con la ayuda de Metis, quien además de sabia tenía fama de ser especialmente hábil con las pociones de efectos fulminantes, convenció a Cronos de beber una mezcla que no aparecía en ningún menú olímpico, un brebaje que lo obligaría a vomitar a sus hijos. Es decir, después de todo, Cronos no digirió a sus hijos.
Los había mantenido enteros, vivos, probablemente aburridos y esperando en fila dentro de su estómago divino. Y cuando finalmente los expulsó, sus hijos salieron listos para unirse al hermano que nunca conocieron pero al que inmediatamente reconocieron como líder. Es aquí donde la mitología griega roza lo absurdo con la naturalidad de quien cruza la calle. Nadie se cuestiona cómo sobrevivieron esos hijos dentro de Cronos, nadie se preocupa por los detalles fisiológicos. Porque en este mundo, lo simbólico siempre es más importante que lo anatómicamente plausible. Así, la gran rebelión tomó forma. Pero no fue inmediata ni sencilla. Zeus y sus hermanos necesitaron aliados, y es entonces cuando los viejos olvidados, los hecatonquiros y los cíclopes, regresaron a escena. Liberados de su encierro por Zeus, estos antiguos prisioneros se convirtieron en la clave para inclinar la balanza. Los hecatonquiros, con sus 100 brazos, lanzaban piedras con tal ferocidad que hacían temblar la tierra. Los cíclopes, agradecidos, ofrecieron sus dones, porque en la mitología griega, los favores siempre se pagan, ya sea con armas divinas o con complicaciones familiares a largo plazo. Cada regalo fue entregado con un propósito. El rayo para Zeus, la herramienta definitiva del poder celestial, no solo un arma sino un símbolo de autoridad incuestionable. El casco de invisibilidad para Hades, lo que le permitió moverse sin ser visto durante las batallas, y probablemente, practicar su afición por la discreción. Y el tridente para Poseidón, capaz de partir la tierra, calmar o enfurecer los mares, y ocasionalmente, dejar charcos indeseados en los pasillos del Olimpo. La guerra que siguió no fue una escaramuza de fin de semana, sino un conflicto de proporciones cósmicas, donde cada bando movía montañas, desataba terremotos y lanzaba tormentas como quien arroja platos en una pelea doméstica. La titanomaquia fue más que una guerra, fue una limpieza general del cosmos, una reestructuración del poder que determinó no solo quién se sentaría en los tronos dorados, sino también cómo serían narradas las generaciones futuras. Y mientras el universo se acomodaba tras esta épica sacudida, Gea, la madre paciente, observaba cómo sus hijos y nietos seguían enredados en conflictos, cómo las alianzas se formaban y se rompían, cómo el amor y la traición caminaban siempre de la mano. Tal vez se preguntaba si todo habría sido más sencillo si en lugar de crear cielos, mares y montañas, se hubiera dedicado a algo más relajante, como plantar un jardín sin hijos problemáticos. Pero la mitología griega no conoce la calma. Aquí, incluso el principio de todo está teñido de pasiones excesivas, errores garrafales y decisiones que, vistas desde la distancia, rozan lo hilarante. El origen del universo, según los griegos, no fue una obra pulcra ni una narrativa ordenada. Fue una secuencia de impulsos primarios, de conflictos familiares llevados al extremo, de amores imposibles y venganzas memorables. Y aunque hoy lo contemos con asombro y, por momentos, con una sonrisa, en aquel entonces, para ellos, era la más seria y profunda explicación de cómo y por qué todo existe. Porque, al final, si algo enseñan estos relatos es que el universo, como las mejores historias humanas, siempre empieza con un poco de caos. El universo, ahora medianamente ordenado, o al menos tan ordenado como puede estar en manos de dioses con tendencias a la sobrereacción, se asentaba sobre pilares tan antiguos como el mismo caos. Pero el hecho de que los hijos de Cronos estuvieran ahora al frente no significaba que la paz se hubiese instalado como invitada permanente. La tranquilidad en la mitología griega es como un ave migratoria, pasa, pero nunca se queda. Gea, testigo silente de generaciones de desastres familiares, debía estar empezando a notar un patrón. Sus hijos y nietos no eran precisamente estandartes de la moderación. Habían nacido del caos, sí, pero parecía que llevaban ese caos tatuado en el alma. Y ella, paciente pero no indiferente, continuaba observando desde su trono terrenal cómo las tensiones se acumulaban como nubes de tormenta en verano. Quizá, entre suspiros, se preguntaba si la próxima generación sería capaz de romper el ciclo. Spoiler, no. Mientras tanto, en los márgenes de esta vasta genealogía, los primeros dioses primordiales seguían existiendo, aunque algo eclipsados por las estrellas del momento. Nix, la noche, seguía extendiendo sus velos oscuros con la misma indiferencia de siempre, y Erebo, esa oscuridad más profunda que el mismísimo caos, se mantenía agazapado, como si supiera que, a la larga, la oscuridad siempre recupera su sitio. Porque si algo tenían claro los griegos, es que la oscuridad no era algo que se venciera definitivamente. Era parte del tejido mismo de la existencia. Como esas tareas domésticas que, aunque las completes, siempre regresan. Puedes barrer, puedes limpiar, pero el polvo siempre vuelve, igual que la noche. Nix y Erebo, lejos de competir por protagonismo, parecían satisfechos con su papel perpetuo en la estructura del cosmos. No tenían prisa. Sabían que el tiempo, que también era un pariente suyo, al menos en versión conceptual,
siempre acabaría devolviéndole su lugar. Por su parte, Hemera, la diosa del día, y Éter, la luz superior, hacían su trabajo como relojeros diligentes. La alternancia entre día y noche ya se había convertido en un hábito, una rutina que ni los caprichos de Zeus ni las rabietas de los titanes parecían capaces de interrumpir. Y eso, en el contexto de la mitología griega, era casi un milagro. Porque si bien las guerras, traiciones y pasiones alteraban todo lo demás, la sucesión del día y la noche continuaba, como un metrónomo cósmico imperturbable. Tártaro, por otro lado, permanecía como el gran abismo. No era exactamente un dios, pero tampoco era simplemente un lugar. Era ambas cosas. Y tenía la curiosa propiedad de ser el rincón más profundo del universo, un sitio al que ni los dioses querían ir de visita. Era como el sótano oscuro del cosmos, ese espacio del que todos saben pero al que nadie baja, salvo cuando las circunstancias lo obligan. Tártaro estaba allí, latente, esperando su turno en el gran ciclo de las cosas, sabiendo que eventualmente recibiría huéspedes importantes. Era paciente. Y el tiempo siempre le daba la razón. Y hablando de huéspedes no deseados, no podemos olvidar que mientras todo este tejido mítico se iba entrelazando, las primeras generaciones de seres extraordinarios continuaban rondando por los límites del universo. Los hecatonquiros, por ejemplo, con sus 100 brazos cada uno, no eran simplemente máquinas de lanzar rocas. No. Estos muchachos, después de haber sido liberados por Zeus, encontraron cierto gusto por la libertad, y aunque eran leales a su nuevo líder, llevaban consigo la memoria amarga de haber sido encerrados por su propio padre, Urano, y luego ignorados durante años. Probablemente entre lanzamiento y lanzamiento de montañas, los hecatonquiros reflexionaban sobre el ciclo cruel de la familia. Habían sido traicionados por Urano, liberados por Zeus, y ahora eran piezas clave en la nueva arquitectura del cosmos. Su existencia misma era un recordatorio incómodo de que los dioses primordiales no siempre sabían gestionar sus propios asuntos familiares. Los cíclopes, esos seres de un solo ojo, también retomaron su lugar en la narrativa cósmica. No eran solo los proveedores de armas mágicas, tenían una destreza extraordinaria en la forja y en la invención. Si alguna vez hubo ingenieros entre los dioses, fueron ellos. Y aunque su imagen popular los pinta como brutos, estos artesanos eran perfectamente conscientes del valor de sus creaciones. Sabían que un rayo no es simplemente un proyectil de luz, sino un símbolo de supremacía. Que un casco de invisibilidad no es solo un truco de feria, sino una herramienta política. Que un tridente no es únicamente un arma marina, sino una extensión del dominio sobre las fuerzas naturales más impredecibles. Quizá en sus talleres subterráneos, los cíclopes discutían sobre la responsabilidad que implicaba poner tal poder en manos de dioses con evidentes problemas de autocontrol. Pero, claro, en la mitología griega nadie parecía particularmente preocupado por las consecuencias a largo plazo. La inmediatez de la gloria siempre pesaba más que la prudencia. Mientras tanto, en la superficie, la vida se iba organizando en un mosaico de fuerzas que, aunque aún inestables, comenzaban a delinear las reglas del juego. Los mares se agitaban bajo la mirada de Poseidón, las cavernas y las profundidades susurraban los secretos de Hades, y el cielo resonaba con la potencia de Zeus. Sin embargo, todavía quedaban residuos del caos original. En los rincones menos transitados del cosmos, criaturas olvidadas y dioses menores persistían, algunos observando, otros simplemente existiendo, como si esperaran su momento para reclamar protagonismo. Los griegos nunca imaginaron su cosmos como algo estático. Para ellos, la creación era un proceso en constante evolución, donde cada conflicto engendraba nuevos equilibrios y cada victoria sembraba las semillas de futuras rebeliones. Y Gea, esa matriarca inmutable, seguía observando. Ella había parido montañas, mares, cielos, dioses y monstruos, pero nunca intervino más de lo necesario. Quizá porque entendía que el orden, cuando se impone, genera más violencia que el caos que surge de forma natural. Y así, entre los susurros de los antiguos y los rugidos de los nuevos, el universo se fue sedimentando en capas, como una cebolla cósmica que aún conservaba el perfume del caos. Y aunque las grandes batallas y las intrigas futuras aguardaban a la vuelta de la esquina, había algo profundamente inquietante y a la vez reconfortante en la idea de que, pese a todo, el día seguía sucediendo la noche, las olas seguían rompiendo contra las rocas y los dioses, por más dramáticos que fueran, seguían necesitando comer, amar y sobre todo, ser temidos. Porque en el fondo, aunque Zeus se hubiera sentado en el trono del Olimpo, aunque las montañas fueran altas y los océanos profundos, el eco del caos seguía resonando en los pliegues del universo. No era un eco que produjera miedo, sino uno que recordaba, discretamente, que todo, absolutamente todo, había nacido de un espacio vacío, sin estructura, sin reglas, sin padre ni madre.
Un lugar donde las cosas simplemente eran, sin necesidad de explicar por qué. Y eso, para los griegos, era la clave. No importaba cuánto ordenaran sus dioses el mundo, siempre quedaría una pizca de desorden, un vestigio del principio donde todo era posible. Un recordatorio de que, en última instancia, el universo nunca sería una maquinaria perfecta, sino una mezcla fascinante y caótica de destinos cruzados, pasiones desbordadas y decisiones que, vistas desde fuera, podrían parecer absurdas, pero que en su lógica interna tejían el tapiz vibrante de la existencia. Y así, entre dioses dragones, rebeliones familiares, guerras monumentales y algunas decisiones cuestionables, el universo griego encontró su estructura. Desde el caos absoluto hasta la era de Zeus y sus hermanos, cada paso de esta historia nos recuerda que incluso el cosmos más grandioso puede tener un origen bastante desordenado, y que las peleas familiares no son exclusivas de las cenas de domingo. Al final, lo que los mitos griegos nos enseñan, entre risas y asombros, es que el mundo no surgió de la perfección, sino de la imperfección, de la lucha, del deseo y, claro, de algún que otro malentendido con consecuencias cósmicas. En el fondo, los antiguos griegos no intentaban solo explicar el cielo y la tierra, nos estaban contando que el universo, como la vida misma, está hecho de historias. Historias caóticas, sí, pero nuestras al fin y al cabo. Gracias por acompañarme en este viaje al origen del universo según la mitología griega. Si te gustó este paseo entre dioses, titanes y un poco de humor cósmico, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, que por aquí seguimos desenterrando historias del pasado, sin necesidad de castrar a nadie. Nos vemos en el próximo vídeo.